Pues yo estudié biología en la Universidad de los Andes y en la formación de nosotros como biólogos había una clase que era muy famosa, biología de vertebrados, que la dictaba un profesor, Carlos Mejía, mejor conocido como Catulo. Y la clase era famosa pues, por muchas cosas, pero una de las razones era que antes de empezar a hablar de animales vertebrados, uno leía un libro, Especies, Animales y Evolución. Y me acuerdo que en esa clase uno pasaba varias semanas leyendo varios pedazos de ese libro. Y en particular el profesor Catulo enfatizaba mucho la lectura sobre la pregunta de qué es una especie. Y me acuerdo que la pregunta en el examen uno la sabía a priori. La pregunta era, ¿qué es una especie? ¿Qué son especies y biología evolutiva? Muchísimas gracias, Daniel, por participar en Ciencia Café para su merced. Cuéntanos primero tú dónde estás ahorita y qué estás haciendo. Gracias, Carlos. Pues yo soy biólogo, soy profesor en el Departamento de Ciencias Biológicas en la Universidad de los Andes y aquí pues tengo un grupo de investigación que se llama el Grupo de Biología Evolutiva de Vertebrados y hace como un par de meses estoy además del chicharrón de ser el decano de la Facultad de Ciencias. Resulta que uno le pregunta a cualquier biólogo o bióloga, oiga, ¿qué es una especie? Entonces empieza uno a sudar, pareciera como una pregunta como básica, así como, ¿qué es la vida? ¿No? ¿Qué es una especie? ¿Cuál es el problema con saber qué es una especie? Y después hablamos de tu publicación reciente que tiene que ver justamente con ese tema. Pues esto de pronto sorprende a mucha gente que no trabaja en biología, pero resulta que la pregunta de qué es una especie es una pregunta fundamental que, digamos, no tiene una respuesta única. La respuesta a esa pregunta depende de usted quién le pregunte. De pronto les sorprenderá a muchos que uno de los debates más álgidos que ha habido en la historia de la biología evolutiva y probablemente en la biología es esa pregunta de qué es una especie. Y eso ha llevado a una proliferación de lo que la gente llama los conceptos de especie o nociones de qué son las especies. Uno de los conceptos de especie más usados en biología es el concepto biológico, que dice que especies son aquellos organismos que se pueden reproducir entre sí y que están aislados reproductivamente de otros organismos. No sé, hubo una revisión de hace ya más de 20 años con una clasificación de esos conceptos de especie y había casi 30. Y desde entonces, pues seguramente ha habido un montón de conceptos adicionales. Entonces, los biólogos han pasado muchísimo tiempo discutiendo y a veces peleando sobre qué es una especie. Y en realidad creo que es un debate difícil de resolver, en parte porque el proceso de especiación, el proceso a través del cual una especie da origen a dos especies descendientes, es un proceso gradual, ¿sí? Que sucede poco a poco. Y entonces a la hora de clasificar las especies tratamos de poner límites bien marcados para algo que en realidad es muy difuso. Ha habido, digamos, algunos avances en resolver ese debate. En particular hay un autor que hace varios años propuso una posible solución que yo creo que es útil, que es la idea de separar el debate en dos preguntas, ¿no? Una que es súper fundamental, que es como la que estabas mencionando, que es ¿qué es una especie? Y otra es una pregunta mucho más práctica, que es, dada una noción, dado un concepto de especie, ¿cómo los biólogos las reconocemos? ¿Cómo las delimitamos en la naturaleza? Una cosa mucho más práctica. Entonces, separando esas dos cosas, tal vez se puede avanzar un poquito y podemos alcanzar al menos un consenso, digamos, general del tipo de, llamémoslos, unidades a las que la gente se refiere como especies. Estamos en la era genómica, que entonces tenemos acceso a mucho ADN, entonces la gente se verá tentada a decir, bueno, pero entonces es más fácil automatizar el proceso y yo puedo describir especies solo con el genoma, así nunca yo haya visto esa especie en mi vida, desde mi computador. Pero en tu última publicación dices que el método de estudiar el fenotipo tiene mucho valor. Cuéntanos por qué. Digamos, una cosa clave que sirve como preámbulo de esto es que con la aparición de todas estas herramientas que nos permiten estudiar genomas enteros y demás, mucha gente tal vez pensó como que listo, ahí va a estar la solución, ¿no? Porque pues yo miro el genoma y puedo saber si dos organismos, digamos, son de la misma especie o no. Eso en realidad, en principio, a pesar de que sonaba atractivo, no tiene mucho sentido, porque, digamos, en realidad lo que nos dice la información genética o genómica o el grado de divergencia genética son cosas como hace cuánto dos organismos compartieron un ancestro común o qué tanto intercambio genético ha habido a través del tiempo. Y si bien es cierto que entre más distantes sean dos organismos, es menos probable que sean de la misma especie, pues esa no es una relación perfecta uno a uno, ¿no? Entonces decir, con base en el grado de divergencia genética yo predigo si estos organismos son de la misma especie o no, porque yo puedo tener tanto organismos que se separaron hace mucho tiempo y por ende tienen genomas relativamente distintos que se pueden cruzar, como también puedo tener organismos que se originaron, digamos, a la escala del tiempo geológico ayer por la tarde, de divergencia muy reciente, con genomas muy parecidos y que ya están aislados reproductivamente, que no se pueden cruzar. Entonces, llegando a la publicación que nosotros hicimos, pues una de las cosas que notamos es que por alguna razón la gente piensa, como alguna gente, que los datos genómicos son como superiores y como que si uno tiene datos genómicos ya tiene toda la historia. Y lo que queremos
queremos resaltar ahí es que no necesariamente, que incluso para casos en que tenemos muy buena información genómica, tener información del fenotipo, las características de los organismos, puede ser muy relevante. Un escenario en el que pensamos que eso es especialmente útil es en aquellos casos en donde los genomas nos señalan, por ejemplo, que dos poblaciones, dos grupos de organismos, han intercambiado mucho material genético. Alguien podría decir, no, han intercambiado mucho material genético y como mi definición de especie está basada en el no entrecruzamiento, eso implica que son de la misma especie. Sin embargo, una cosa que se ve con bastante frecuencia, ejemplos que han pasado en este canal, mariposas del género Heliconius, que han sido muy estudiadas. Uno puede tener mariposas que son bastante diferentes, que cada una de ellas está adaptada a través de su coloración, ha sufrido procesos de selección natural para interactuar con los depredadores que hacen que básicamente funcionen como entidades distintas en la naturaleza, pero usted va y mira los genes y buena parte del genoma es igual, como si hubieran intercambiado genes libremente. Ahí lo que estamos diciendo es que en ese caso, esas diferencias en el fenotipo, que en el caso de las mariposas pueden ser en el color, o en el caso de pájaros que hablamos en el artículo, pueden ser cosas como medidas de la morfología, del tamaño del pico, las patas, etc. Esas diferencias fenotípicas nos hablan del papel que jugaría la selección natural, manteniendo las especies como unidades separadas. Entonces, ¿a qué me refiero? Si yo tengo dos poblaciones que se cruzan libremente y no hay ninguna fuerza evolutiva que contrarreste el efecto de ese intercruzamiento, pues esas poblaciones se van a volver la misma especie o son la misma especie. Pero yo puedo tener escenarios en donde, a pesar de que los organismos se entrecruzan, selección natural puede mantener sus diferencias. Por ejemplo, si los híbridos producen fenotipos que son intermedios, ¿qué va a pasar? Si esos fenotipos intermedios están mal adaptados a una condición ecológica particular, es decir, digamos, la especie A es buena para hacer la función 1 y la especie B es buena para hacer la función 2, y los híbridos no son buenos para ninguna de las funciones, seguramente van a ser castigados, llamémoslo así, por selección natural. Y en el largo plazo, a pesar de que se produzcan híbridos, se van a mantener las dos especies diferentes por el efecto de selección natural. Y esos híbridos, entonces, pueden ser, digamos, usted tiene especie A y especie B que se cruzan y producen un híbrido. De pronto un híbrido de esos se puede volver a cruzar con alguna de las especies parentales. Y ese puede ser un mecanismo a través del cual genes de la especie A través de los híbridos pasan a la especie B. Entonces lo que nos imaginamos es que buena parte del genoma o muchas partes del genoma pueden, a través de la hibridación, moverse entre especies libremente. Entonces, si yo voy y miro la información genómica, me dice, oiga, están intercambiando un montón de genes. Pero si yo voy y de pura casualidad logro encontrar aquellas regiones del genoma que están involucradas en adaptación por selección natural, puede que esas regiones del genoma no se muevan tan fácil, porque selección natural me limita eso. Entonces, lo que estamos diciendo es que para muchas características no sabemos cuál es la base genética. Entonces, encontrar esa pista a nivel del genoma que me dice, oiga, no, sí, están aisladas, en muchos escenarios va a ser complicado. Pero el fenotipo nos da esa información, y es que, oiga, a pesar de todos los genes que intercambian, yo aquí reconozco dos entidades diferentes. Muy probablemente son especies distintas, a pesar de que se entrecruzan. Digamos, uno de los mensajes que hay con este artículo es la importancia, pues por un lado, todo esto que hemos hablado está basado en teoría fundamental sobre biología evolutiva, sobre genética, sobre cómo se originan las especies, sobre cuál es la base genética de sus características. Entonces, que el ejercicio de delimitar las especies, creemos, se tiene que basar en esa teoría. Y dada esa teoría, no hay ninguna razón por la cual debamos abandonar el estudio de los fenotipos. ¿Sí? Claro, había un montón de momentos en la historia de la biología donde la gente ha usado la información del fenotipo incorrectamente, ¿sí? O ha usado rasgos que, por ejemplo, como hablábamos ahorita, no tienen base genética para delimitar especies. Eso está mal, ¿sí? Pero eso no quiere decir que entonces, listo, los datos fenotípicos no tienen lugar. El tema es que hay que usarlos, pero hay que usarlos bien. Y habrá gente que dice, no, pero es que el fenotipo, eso es como estudiar cosas del pasado, porque se sigue haciéndolo todo igual con el calibrador, midiendo con una regla. Hoy en día hay nuevas tecnologías, ¿no? Incluso escaneos 3D, y me imagino que eso también va a seguir avanzando, así como también avanza la genómica. Sin duda, pues hay unas herramientas impresionantes para estudiar la variación fenotípica. Aparte, por variación fenotípica, digamos, estamos acostumbrados a entender cosas como, no, lo que yo mido con un calibrador, que no tiene nada de malo, eso se puede seguir usando, pero hay una cantidad de cosas que podemos hacer con el fenotipo. Entonces, por ejemplo, variación fenotípica también, digamos, nosotros que trabajamos en animales, tú con ranas, nosotros con aves, el fenotipo, por ejemplo, también es el canto. Hay herramientas sofisticadísimas para caracterizar cómo cantan los organismos. Entonces, no solamente estamos diciendo, oiga, saque la regla y el calibrador, sino hay un montón de otras herramientas para estudiar las características de los organismos que nos informan sobre
esta idea de dónde están los límites de especies. Nosotros en ningún momento estamos diciendo que volvamos al pasado y olvidemos la información genómica. El punto es más sutil, es que la información genómica se puede enriquecer muchísimo de continuar con el estudio juicioso de las características de los organismos, que está mucho más a disposición de todos nosotros, todos los podemos apreciar, etcétera, y no necesariamente todo el mundo tiene el entrenamiento ni los recursos para estudiar genomas. Anécdota científica. Yo era buenísimo para ir a campo, me sabía los sonidos de un montón de pájaros, reconocía muchísimas de las aves de Colombia, estaba como en la jugada de reconocer las especies en el campo, era un gran pajarero, yo creo, en su momento. La observación de aves para mí era un hobby que lo empecé a hacer como estudiante y lo seguí durante muchísimo tiempo. Y contaba que, digamos, una anécdota es que hace poco estuve en una salida de campo con varios investigadores jóvenes y algunos colegas y me sentí supremamente oxidado, que no me sabía los nombres de los pájaros, no me sabía los cantos, me costaba trabajo identificar especies que antes para mí era fácil. Y eso habla también, pues habla de varias cosas. Una es que tal vez conforme avanza la carrera de uno, pues uno se va especializando en otras cosas, y yo siento que el trabajo de oficina para mí terminó sustituyendo mucho el trabajo del campo, y estas son cosas que se tienen que cultivar con la práctica, y siento que ahora tal vez yo soy mucho mejor como teniendo ideas y sugiriéndole a la gente cosas para hacer que en realidad haciendo las cosas. Y como ha pasado en este canal, digamos, sé que ha habido anécdotas, gente que dice que es malísima en el laboratorio y cosas por el estilo. Yo siento ahora que soy malo en el laboratorio y nunca muy bueno, y probablemente no soy el mejor en el campo ahora, y el mensaje es que tal vez, digamos, aquí hay campo para todo el mundo. Ahora yo probablemente soy bueno sugiriendo cosas para hacer, pero los estudiantes y la gente que viene atrás es mucho mejor en hacer. Una de las razones, creo, por las que yo me volví mal pajarero es que cambié un poco de hobby. Este sigue siendo mi trabajo, pero antes el tiempo que tal vez yo dedicaba los fines de semana y demás, y esto para hablar de cómo los científicos pues somos personas comunes y corrientes, que yo salía a ver aves y tenía la lista de chequear, y quiero ver todas las aves de Colombia y quiero saber cómo reconocerlas. O sea, hace, no sé, un poco más de 10 años tal vez yo me empecé a interesar por hacer deporte a un nivel un poco obsesivo. Entonces mis fines de semana se convirtieron más en eso que en estar saliendo a campo a ver los pájaros y demás, y eso explicaría por qué tal vez siento que me oxidé un poquito. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced.